Hola familia, continuamos nuestra formación con el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una ocasión muy bonita de seguir continuando en esa senda, ¿no?, en la que poco a poco vamos desgranando nuestra fe. Hacerlo de la mano del Catecismo es tener la garantía de saber hacerlo pues, de la manera en la que durante más de 2000 años la Iglesia ha ido explicando a aquellos que se han acercado a vivir en el seno de la Iglesia, o incluso personas que no han querido vivir en el seno de la Iglesia, pero que han querido comprender con la sabiduría y el magisterio de la Iglesia la verdad que Dios ha revelado al mundo. Y nosotros en este crecimiento en la fe lo vamos a ir haciendo, pues como venimos diciendo, ¿no?, de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica. Y podemos hacerlo con dos fuentes, o bien directamente el Catecismo, que es un libro magnífico que a todo el mundo recomiendo porque es donde se nos recoge a nosotros todo el compendio de la fe. Lo que ocurre que, claro, como veis, pues quizás es un poquito amplio y fijaos qué tamaño de letra y qué grosor. Pero no le tengamos nunca miedo, no le tengamos miedo porque el Señor no nos va a preguntar cuando nos encontremos cara a cara con Él qué pone en el punto 1552. Ni siquiera nos va a preguntar cómo está estructurado o cuántas veces lo hemos leído. El Señor nos va a preguntar si hemos vivido la fe. Y ese libro nos enseña a saber vivir mejor la fe. Si nos parece muy gordo, muy grotesco, si se me admite el término, podemos utilizar también el compendio del Catecismo, que es lo mismo, pero muy resumido. Ya si tenemos más ganas de saber sobre un punto en concreto, pues perfectamente nos vamos al Catecismo, que como bien vemos en el compendio del Catecismo nos va resumiendo con una numeración propia, pero en los márgenes aparecen el compendio de los puntos de los que ha ido sacando este pequeño resumen. De tal manera que si hay algo aquí que yo quiero ver con más profundidad, me voy a estos puntos que aquí en el margen se me reseñan del Catecismo de la Iglesia Católica, del otro libro más extenso, y digamos allí podemos tener todo el desglose para tranquilamente profundizar en el ámbito de la fe. Bueno, dicho esto, nos metemos hoy a contemplar la tercera persona de la Santísima Trinidad. No sé si recordáis, pero en más de una ocasión nosotros hemos hablado de que nuestra fe está sustentada en la idea de que hay un solo Dios verdadero, uno solo, que se manifiesta en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres personas manifiestan la única verdad de Dios. Nosotros podemos decir, qué complicación, ¿no? Bueno, evidentemente es un misterio que humanamente hablando no tiene una respuesta, y mucho menos una respuesta fácil, porque es algo que pertenece a la esencia misma de Dios, y en nuestra cabeza no cabe la esencia de Dios. Si nosotros nos fijamos, hay personas que dicen, uy, pero eso es un lío, que en la Iglesia pues siguen insistiendo en que se lea, en que se entienda, en que se asuma algo que en el fondo no se puede, es imposible. Bueno, la Iglesia no es que se empeñe, la Iglesia lo único que hace es obedecer. ¿Obedecer a quién? A Cristo. A Cristo. Nosotros nos es muy fácil, o digamos menos difícil, poner nuestra confianza en un Dios que es Padre. ¿Por qué? Porque vemos que hay una creación que ha salido de la nada y que durante mucho tiempo se ha puesto en duda esa creación de la nada, y ya en el libro del Génesis, hace siglos y siglos, se venía hablando de una creación ex nihilo, es decir, de la nada ha sacado Dios todo lo que nosotros vemos. Y la ciencia lo único que hace es ir despejando poco a poco ese gran misterio, pero que en el fondo no es que no se oponga, sino es que si usamos la razón de una manera recta, de una manera honesta, vamos encontrando muchísimos puntos de unión, muchísimos puntos de conexión. Otra cosa distinta es que haya parte de esa comunidad científica en la que tantas esperanzas tenemos puestas que no tenga esa dimensión religiosa desarrollada o directamente vayan en contra de la misma, con lo cual pues, todos los argumentos que van encontrando pues los esgrimen como una esperanza para llegar algún día a desmantelar la mentira de ese Dios que nos sostiene, ¿no? Bueno, dejemos en manos del Señor, que Él sabe mucho más y que en el fondo pues, a cada uno le dará la sabiduría necesaria para acoger esa verdad de Él en nuestra vida.
Nos es mucho más fácil todavía, decíamos que era relativamente fácil aceptar que hay un Dios que lo ha creado todo, pero nos resulta muchísimo más fácil llegar a la persona de Jesús, el Hijo. ¿Por qué nos es fácil? Pues porque es un hombre histórico. Es alguien que vivió, que creció, que hizo cosas muy concretas y que no solamente están atestiguadas por el Evangelio, sino que escritores de la época, como Flavio Josefo o como unos cuantos más, nos han manifestado que ha existido de una manera real y que incluso han recogido vestigios como ese que dicen que ha resucitado o el que ha provocado una revuelta porque no encuentran su cuerpo después de haberle crucificado, cosas por el estilo, ¿no? De personas que ni entendían, ni comprendían, ni les importaba en el fondo lo que era el cristianismo. Y sin embargo, fueron capaces de recoger testimonio de cosas que en aquella época y en aquel contexto sucedieron. Y después tenemos también la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es lo que vamos a detenernos hoy, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es el gran olvidado de la Iglesia, sino en el fondo el gran desconocido. El gran desconocido. Es muy difícil tratar al Espíritu Santo. Y sin embargo, os digo una cosa en secreto de confesión. Si queremos madurar en la vida interior, tenemos que aprender a tratar a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de manera individual. Tratar a Dios como Padre y hablar con Él como nuestro Padre, que es como si nos estuviera respondiendo a lo que le preguntamos. Nos daremos cuenta que en la oración Dios nos responde, aunque no sea con una voz, aunque no sea con palabras inteligibles, pero sí con un asentimiento en nuestro corazón. Tratar a Jesucristo, que recibimos en la Eucaristía. Tratar a Jesucristo, que se nos queda en el sagrario. Tratar a Jesucristo, que está en su palabra, en el Evangelio. Tratar al Señor Jesús, porque nos daremos cuenta de que le da forma a nuestra vida, dignificando nuestra existencia. Y al mismo tiempo, entrar y en esa madurez de la fe, tratar al Espíritu Santo, como el gran aliado para nuestro apostolado, para nuestra oración, para cuando nos cuesta trabajo un poco que se nos encasquillan cosas en la fe, para cuando en una relación personal, ya sea de trabajo, de familia, de amistad, de lo que sea, se complican un poco las cosas, para cuando no sabemos qué palabra utilizar a la hora de ayudar a alguien, utilizar al Espíritu Santo en el mejor sentido de la palabra, usar la gracia que Dios nos da a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos muestra en la Iglesia, pues yo resumidísimamente os lo diría en tres formas distintas, ¿no? O en tres momentos distintos. Si nosotros cogemos la Escritura, ¿no?, que es donde nos vamos a apoyar para esta argumentación, nos vamos al libro del Génesis. Y vemos que Dios tiene un diálogo interno en el que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? Si estás solo. Estás hablando con las personas de la Santísima Trinidad. Dios Padre está hablando con el Hijo y al mismo tiempo está hablando con el Espíritu Santo. Porque entre ellos hay una comunión de amor tan perfecta que por eso solamente son una sola. Si nosotros damos un saltito en la Sagrada Escritura, nos vamos unos siglos después, cuando aparece Cristo, Cristo va mostrándonos aspectos que van dilucidando de alguna manera que llegará ese Espíritu Santo. Por ejemplo, nos dice, conviene que me vaya al Padre y os enviaré al Paráclito. Ahora no podéis cargar con todo lo que os estoy diciendo, pero vendrá el Consolador que os irá descubriendo todo, como el que vendrá de alguna manera, ¿no?, a desgranarnos la fe. Y lo vamos viendo como a lo largo de la historia el Espíritu Santo va actuando a través del Papa, a través de los obispos, a través de santos, a través de congregaciones, a través de circunstancias, de acontecimientos. Va actuando y va suscitando respuestas a los nuevos retos que van apareciendo y a los mismísimos que están encerrados en la entraña del Evangelio, pero que son tan importantes que no se pueden asumir de una sola vez. Necesitamos una madurez. Y al igual que un niño cuando nace, pues no puede comprender pues cualquier problema matemático
que pueda afrontar en segundo de bachillerato, pero no por eso no quiere decir que ese niño tenga ninguna cualidad que le falte o que esté incompleto. Simplemente hay un estado de madurez que no ha llegado y que cuando llegue ese momento pues será capaz de afrontarlo con una naturalidad propia de un pequeño esfuerzo. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Por eso pongamos nuestra confianza en el Espíritu Santo. Pero claro, para eso necesitamos conocerle. El otro punto donde apoyarnos para asumir esa verdad de fe de que el Espíritu Santo está en nosotros es Pentecostés. 50 días después de Cristo resucitar, los discípulos seguían con miedo a que les persiguieran, con miedo a que les mataran, con miedo a que les criticaran, con miedo a que les expulsaran de las sinagogas, con miedo a que fueran excluidos de la comunión del templo. Tenían miedo. Y no me extraña. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo en las mismas circunstancias? Pues probablemente lo mismo o peor. Porque en el fondo a lo que se estaban enfrentando era algo muy serio. Y sin embargo, el Espíritu Santo se manifiesta en ellos. A través de esas lenguas de fuego, como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que nos dice que en aquel momento había allí presentes partos, medos, elamitas, habitantes del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, es decir, de muchísimos sitios distintos, que cada uno utilizaba su propio lenguaje o dialecto. Y sin embargo, lo que allí estaba sucediendo, lo que aquellos hombres estaban hablando, cada uno lo oía en su propia lengua. ¡Qué maravilla! Fijaos cómo el autor de la vida, el Espíritu Santo, sabe transformar la realidad para llegar al corazón de todas las personas. Cuando tú tengas una duda de fe, invócate al Espíritu Santo. Pídele, confía en Él. Cuando haya algo que te supera en tu vida personal, confíaselo al Espíritu Santo. Cuando a veces te cueste explicarle a otro el porqué, la razón de tu propia fe, del cambio que has dado en tu vida, cuando tengas algún objetivo de apostolado, de querer animar a algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo para que se acerque y conozca mejor al Señor y lo viva dentro de la iglesia y te cueste, confíaselo al Espíritu Santo y ya verás cómo el Señor actúa y actúa para nuestra salvación. Fijaos, es muy bonito ver cómo nosotros en la iglesia, cuando vamos al catecismo, nos damos cuenta de que la iglesia la define como el pueblo de Dios que se congrega, y os leo en el punto 147 del compendio del catecismo, dice: el pueblo de Dios que se convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Qué expresión más bonita. Fijaos cómo, de alguna manera, a través del Espíritu Santo y del bautismo, nosotros adquirimos una nueva identidad. Empezamos a ser cristianos. Y un cristiano tiene la seguridad de que pase lo que pase en nuestra vida, vayan por donde vayan nuestros derroteros, siempre seremos hijos de Dios. Y eso el Señor va a manifestarlo en que siempre habrá una mano tendida para acoger nuestra vida. Dios es el que sale a nuestro encuentro, el que no se olvida de nosotros, el que viene a buscarnos cada día de una manera distinta, porque nos ama tanto que no quiere que nada ni nadie nos aparte de su amor. Al mismo tiempo, decimos que somos miembros de Cristo, claro, por eso nos llamamos cristianos. Y en nuestra vida, en nuestras manifestaciones exteriores, debemos de alguna manera transparentar la imagen de Cristo en nuestra propia existencia. Y por eso asumimos el ser cristiano para transmitir una verdad que no nos pertenece, pero que sin embargo se nos ha dado como depositario. Y al mismo tiempo somos templo del Espíritu Santo. Imaginaos un teatro un teatro precioso, me da igual el que sea, pero un teatro
muy bonito, antiguo, con mucha historia, en el que haya habido pues esas representaciones verdaderamente magistrales en la que lo compra una señora o un señor y pone un gallinero de gallinas. Nosotros lo miraríamos un poco con sorpresa, incluso con tristeza, ¿no? Porque un lugar que ha sido construido, adornado, enriquecido para, de alguna manera, algo que es mucho mayor que la mera vida animal, vemos cómo se traiciona el sentido de aquella construcción. Dios a nosotros nos ha dado un cuerpo, y con nuestro cuerpo no solamente debemos transparentar, como decía antes, la vida de Cristo, sino que debemos ser templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inhabita dentro de nosotros, en nuestra alma, cuando estamos en gracia de Dios, claro. Por eso cuando hacemos cosas que no son acorde con la dignidad cristiana y humana al mismo tiempo, en el fondo estamos echando fuera al Espíritu Santo. Y esa misma tristeza o estupor que sentiríamos de ese gran teatro convertido en un gallinero, pues muchísimo más siente de tristeza, de estupor y de sorpresa el Señor cuando ve que nuestra vida pues no es precisamente una vida agradable. Y esto lo podemos sentir todos, Todos. Todos nos damos cuenta cuando vemos una persona que vive completamente al margen de la dignidad humana. De alguna forma todos decimos en nuestro corazón, ¿cómo es posible? No nos quedamos indiferentes cuando vemos una persona que vive de una manera indigna, cuando vemos un mendigo tirado en la calle, cuando vemos a alguien que está muriendo de una enfermedad por no haberse cuidado, cuando vemos a alguien que se dedica, no sé, a la prostitución, cuando vemos a alguien que vende su cuerpo, cuando vemos a alguien que lo está destrozando a través de la droga, de consumir alcohol o de cualquier desorden que se haya buscado. Todos nos sentimos de alguna manera dolidos, ¿no? Aunque no conozcamos a esa persona, no nos deja indiferentes, porque hay algo dentro de nosotros que nos manifiesta que somos templo del Espíritu, que hemos sido creados para algo mucho mayor que la simple vida. Si nosotros seguimos adelante, vemos cómo este Espíritu Santo va manifestando en la persona que ha recibido el bautismo, primero, un deseo de conocer a Dios, que si nosotros lo alimentamos con nuestra correspondencia, es decir, haciendo oración, recibiendo los sacramentos, confesando con asiduidad, nos damos cuenta de que ese Espíritu Santo va creciendo en nosotros y ese va haciendo que tengamos como mayor deseo y anhelo de ese conocimiento de Dios. Siguiendo, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos decir que la Iglesia tiene estas tres notas características. La Iglesia es una, la Iglesia es santa y la Iglesia es católica y apostólica. La Iglesia es una. He dicho tres, no, son cuatro, perdón. La Iglesia es una. La Iglesia es una porque solamente Cristo ha fundado una Iglesia y esa Iglesia es la Iglesia católica. Eso no lo digo yo porque sea sacerdote católico. Eso lo digo yo porque leo la Sagrada Escritura y veo cómo Jesús instituye un grupo, que son los apóstoles, sobre los cuales va a poner las bases de lo que será su gran familia, que es la Iglesia. Y ha habido acontecimientos a lo largo de la historia que quizás desdicen un poquito de lo que como Iglesia deberíamos haber hecho y no hemos hecho, o hemos hecho y no deberíamos haberlo ni siquiera pensado, y eso ha provocado que haya, ramas o facciones de la Iglesia que se hayan desgajado y se hayan apartado de la comunión eclesial, que es como se llama. Pero porque se hayan apartado no significa que se hayan llevado a la verdad de la Iglesia. La Iglesia es una y sigue sustentada, subsistiendo en la Iglesia católica. Por eso tenemos que pedir, y todos los años, en el mes de enero, la Iglesia convoca a que todos los cristianos de todas las confesiones recemos por la unidad de todos los cristianos, para que de alguna manera volvamos a ser una sola familia, que es el sueño de Dios y es lo que Cristo puso sobre la faz de la tierra. Después también tenemos que la Iglesia es santa. Tú y yo me permito decírtelo así de claro porque como
no te veo la cara y no sé quién eres exactamente, pues no te puedo ofender a título personal. Pero lo que estoy seguro es que tú y yo somos pecadores. ¿Cómo decimos que la Iglesia es santa? Pues decimos que la Iglesia es santa por la Constitución. Es decir, ¿quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo. ¿Quién es el alma de la Iglesia? El Espíritu Santo. Con lo cual, nosotros somos sus miembros, como bien explica San Pablo en una de sus cartas. Y que en sus miembros no seamos perfectos, no quitamos la santidad de la Iglesia. Si yo, por una desgracia, por un accidente o por cualquier circunstancia, pierdo un dedo del pie, no me he despersonalizado. Sentiré tristeza porque me falta algo. Podré sentir incluso dolor en todo ese proceso. Pero no dejo de ser menos persona porque me falte un miembro de mi cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo no actúa conforme debería, deja mucho que desear, provoca muchísimo daño, hace lo que se llama un escándalo, ¿no? Provoca un escándalo enorme que puede incluso conllevar a que haya otras personas que abandonen la fe porque no sean maduros, o personas que se hayan podido sentir atraídos y digan, ¿yo para qué me voy a acercar ahí? Si ahí son igual o peor que fuera. Pero claro, no olvidemos nunca, nosotros seguimos a Cristo, no a los que estamos dentro de la Iglesia de Cristo. Seguimos al Señor, que se nos da en la comunión de todos nosotros. Seguimos a Dios, que ha tenido el deseo expreso de formar una gran familia, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica. Cuando nosotros miramos un poquito más adelante, ¿no?, en esas 4 notas características, vemos que la Iglesia es católica, es decir, tiene una vocación universal. En la Iglesia hay personas de distintas razas, de distinto color, personas de idiomas completamente distintos. La Iglesia es madre, es universal, está llamada a todas las personas de todos los tiempos. Con lo cual, por eso decimos que la Iglesia es católica, ¿no?, porque está abierta, porque está al servicio de todo el mundo. Y la Iglesia es apostólica, por 2 motivos. Evidentemente, el primero y principal, porque está asentada sobre la fe de los apóstoles. Y en cierto modo, seguir esa fe que los apóstoles han guardado como depósito firme, y hay un vídeo en el que explicaremos también eso con mayor detenimiento y precisión, nos hace a nosotros tomarnos la libertad o asumir la obligación que Cristo nos da en el Evangelio de ir al mundo entero, como hicieron los apóstoles, y hacer nuestro pequeño apostolado. ¿Ir al mundo entero a qué? A anunciar lo que hemos visto y oído, es decir, lo que vivimos. Quizás para ti y para mí, pues ir al mundo entero supone hablar con las personas con las que trabajamos, con las que compartimos ratos de nuestros días, de nuestra semana, de nuestra vida, de los que viven bajo nuestro propio techo, el que encontramos todos los días al coger el autobús, o aquel compañero de trabajo que quizás apenas nos presta atención, pero que cuando esté necesitado sabrá venir a nosotros. Y si no, nosotros deberíamos de interesarnos por él al menos, para que nadie se sienta solo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que confiemos en él, ¿no?, que pongamos toda nuestra esperanza en esa vida nueva que él nos da, para que siga transformando toda nuestra existencia. Tengáis un buen día.